Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy lo que voy a estar haciendo es una demo de cómo dibujar con la tableta gráfica en Photoshop. La idea del video es repasar rápidamente algunas técnicas que puedes implementar para hacer el dibujo lineal y bueno, compartirte un poco la técnica que uso hoy en día para hacer cualquier tipo de sketch o de dibujo con los pinceles de Photoshop. Antes de empezar tenemos que asegurarnos de tener la tableta gráfica bien configurada. Esto lo puedes testear no solamente viendo que el cursor se mueva al mover el lápiz de la tableta gráfica, sino por ejemplo puedes elegir un pincel de Photoshop. Como bueno, yo acá tengo configurado mis pinceles que uso día a día. Puedes elegir un pincel cualquiera y ver si responde a la presión, por ejemplo, que realice sobre la tableta. Con el tema de la presión podés, por ejemplo, ir variando lo que es el grosor del trazo o la opacidad, entre otras cosas, según cómo esté configurado. Por ejemplo, si no aprieto mucho la tableta, se va a ver así el trazo, y si hago una presión un poco más fuerte, se va a ver así. Si esto sucede, quiere decir que dentro de todo está bien configurada la tableta, porque a veces sucede que por ahí, como decía anteriormente, se mueve el cursor, pero al momento de tener la sensibilidad que se necesita para dibujar, bueno, no está funcionando. Entonces, tratar de verificar un poco eso. Por ejemplo, si vamos a ventana, ajuste del pincel, podés tratar de ver en dinámica de forma, donde dice presión de pluma, configurarlo, donde si está desactivado ir a presión de pluma, y esto lo que va a hacer es variar el grosor del trazo según la presión que realicemos. Si vas a transferencia, también presión de pluma, puede cambiar lo que es la opacidad, etcétera. Hay otras opciones acá que no las vamos a ver ahora, pero es la idea un poco para verificar si está todo en orden para empezar. Lo segundo es que vamos a estar usando la herramienta pincel para dibujar, que es esta que está acá, la herramienta pincel, y no la herramienta lápiz, ¿sí? Eso es lo segundo a tener en cuenta. Y lo último a considerar es usar un pincel que sea sensible a la presión. Es decir, puedes usar, por ejemplo, el pincel estándar de Photoshop, ir a ventana, ajustes de pincel y activar la dinámica de forma. Y acá donde dice control, ir a presión de pluma. Y donde dice diámetro mínimo lo puedes ir modificando y experimentando. Pero la idea es que en los trazos del dibujo puedas tener cierta variación en qué tipo de trazos generar, si uno más grueso, uno más finito y demás. Esas son las tres cosas que vamos a tener en cuenta antes de comenzar a bocetar. Dibujar con tableta gráfica en Photoshop implica tener un cierto control mecánico y requiere bastante práctica al principio para acostumbrarse, porque no es lo mismo ir dibujando en el papel con lápiz que dibujar sobre la tableta, mover la mano y verlo en pantalla. Es un poco más complejo, y además que según el tipo de pincel que elijas y las configuraciones que tenga en este pincel, vas a tener un resultado que puede ser más o menos deseado. Entonces, para esta demo yo elegí empezar con un dibujo relativamente sencillo usando una fotografía como referencia, y en este caso vamos a estar haciendo unas rocas. Mi recomendación es que cuando arranques, siempre, más si estás comenzando, es que elijas temas que sean dentro de todo fáciles para empezar, ya sea flores, árboles, rocas, algo que no requiera por ahí demasiada perspectiva y demasiada precisión, quizás, como puede ser un retrato, como puede ser un auto o una casa, sino que te enfoques en temáticas que sean más fáciles. Puede ser, no sé, fruta, una manzana, cosas que sean mucho más fáciles para poder dibujar, ganar confianza y bueno, ir soltando la mano. Vamos a ocultar estos textos. Yo acá tengo un sketch que realicé con uno de los pinceles.
La idea de esta primer pasada es que sea un dibujo gestual, que no sea súper preciso y que podamos, como decía anteriormente, ir ganando confianza con el dibujo y con la tableta gráfica a medida que vamos dibujando. Voy a ir replicando un poco lo que fui haciendo. Creamos una capa nueva, elegimos un pincel y dentro del color, por ejemplo, un gris intermedio. La gracia del pincel, yo en este caso elegí este que dice Sketching y lo puedes descargar de mi set gratuito de pinceles, es que tenga distintos tipos de variedad, que tenga determinada textura para darle un aspecto más tradicional y de que tengas configurado la dinámica de forma para ir variando también el tipo de trazo. Pero lo importante a recordar es que no hagamos algo súper preciso del comienzo y súper finito, así por ejemplo, si bien se puede hacer y se puede bocetar algo así, no está nada mal, pero vamos a hacer un enfoque un poco más gradual y yo voy a estar comenzando con lo que sería el dibujo gestual. El dibujo gestual va a dar como resultado esto, que es como una base para luego hacer un dibujo lineal más exacto arriba. Entonces lo vamos a ocultar y para el dibujo gestual la idea es tener un pincel, como decía anteriormente, de este estilo, o puede ser más convencional de los que trae Photoshop, y hacer como el gesto del dibujo con grandes trazos, sin preocuparnos tanto por la precisión de la línea, pero sí por las formas, las direcciones, los ángulos. Entonces en este caso yo voy a estar planteando un poco la idea general del dibujo. Si te equivocas puedes hacer control Z para volver para atrás. Y seguir adelante. Como verán, es un poco caótico el dibujo, pero bueno, la idea es ir avanzando y gradualmente se puede ir mejorando. Y este concepto que se aplican a estas piedras lo puedes aplicar a casi cualquier temática, te diría. Entonces, un poco es esta la idea. Yo acá hice un dibujo con un pincel muy común, muy estándar, usando un color gris intermedio, y si bien puede ser horrible al comienzo, esto va a ir tomando forma de a poco. Entonces, este lo voy a ocultar, vamos a poner un poco este que hice anteriormente, que es más preciso, y la idea cuando llegamos a este punto es empezar a refinar. Para refinar vamos a bajar la opacidad de lo que hicimos anteriormente, vamos a bloquear la capa y vamos a agregar una capa nueva arriba. Vamos a hacer un poco más de zoom sobre el dibujo y yo voy a elegir un pincel del set que dice este Paint Run Brush, creo, para empezar a ver de hacer el dibujo lineal un poco con más precisión. Entonces ahora más despacio yo voy a ir tirando las líneas de toda esta formación rocosa. La idea es ir ganando confianza con cómo uno dibuja la línea, y en vez de hacer así despacito y tratar de ser súper preciso, partir de un inicio y hacer hacia el final con decisión. Por ejemplo, partimos de acá y hacemos así. Si nos pasamos, se puede borrar. Nunca es tarde para borrar. Entonces borramos y seguimos adelante. La idea es no apurarse, esto lleva práctica. Si necesitas bajar la opacidad un poco más, lo puedes hacer de la capa de fondo. O también, si preferís otro pincel, podés ir probando con otros efectos a ver cómo va quedando el dibujo.
Yo acá elegí un pincel similar que le agrega quizás un poco más de textura y un trazo más parecido al lápiz tradicional. Como acá me equivoqué, voy borrando. En esta demo no me voy a estar enfocando tanto por las proporciones del dibujo, que sea lo más preciso posible a la referencia, sino más bien quiero enseñarte el proceso de trabajo que puedes seguir para para dibujar cualquier cosa en Photoshop con la tableta gráfica. Y puedes hacer este proceso quizás de dibujo gestual primero y dibujo lineal después en todas tus ilustraciones. Es simplemente una técnica y también depende, bueno, qué tipo de arte estés creando. Si tu idea es hacer algo más con line art o que simule un efecto de tinta tipo cómic, entonces el enfoque puede variar un poco o mismo los pinceles que se utilicen. Cuando querés dejar un poco de lado la referencia, podés hacerlo, podés empezar a tirar ramas desde la imaginación como estoy haciendo ahora, empezar a agregar otros elementos como otras rocas por detrás, agregar nubes de fondo, empezar a jugar un poco también con la creatividad y ver qué cosas le puedes agregar al dibujo. Si por ejemplo querés empezar a refinar este boceto, de la capa inicial, podés desactivar el bloqueo y empezar a borrar algunas líneas que hay detrás para refinar. Y limpiar un poco el dibujo. Bueno, y una vez que se llega a esta instancia, podés seguir agregando capas y ver qué cosas se pueden seguir mejorando. Podés trabajar sobre el grosor de la línea, podés agregar, por ejemplo, vamos a trabajar un poco sobre el grosor de la línea en algunas partes. Por ejemplo, podés agregar las texturas que faltan, achicar el pincel un poco y generar otras otras texturas. También experimentar un poco con esta parte, ¿no? Y no hacer todo tan parecido a la referencia. Probar de hacerle marcas a la piedra. Quizás agregarle algún personaje, algún ave que vuele o algún duende, algún animalito, algo que le quieras agregar al dibujo. Ya a partir de acá puedes empezar a experimentar y jugar con tu imaginación y ver qué cosas se le pueden agregar para darle tu toque personal. Así que bueno, de esta manera estarías teniendo una base para hacer tus dibujos en Photoshop con la tableta gráfica. Ahora para la segunda parte del video yo voy a estar haciendo una segunda demo que voy a estar dibujando un cráneo de dinosaurio. Va a estar en alta velocidad, pero bueno, la idea es mostrarte cómo se puede dibujar otra temática con el mismo enfoque que vimos hoy. Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal. Te recuerdo que en mi página marianojofre.com vas a encontrar cursos de ilustración digital y concept art para que puedas inscribirte y bueno, suscribirte al canal si te gusta todo lo que tiene que ver con este tema también para recibir las actualizaciones de cuando suba un nuevo video y bueno, para estar al tanto de las últimas novedades. Ahora sí, te dejo con una música de fondo, con la segunda demo que voy a estar haciendo y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo grande y muchas gracias.